En la oscuridad de principios del siglo XX, un hombre alcanzó un nivel de poder que moldearía el curso de la historia de maneras impensables. Era Adolf Hitler, el villano de una época, un nombre consagrado en la infamia por su papel en los dos mayores conflictos que la humanidad ha conocido, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Este documental arroja luz sobre el viaje de su vida, desde los humildes comienzos hasta el monumental borde de la dictadura, y examina en su totalidad las enormes consecuencias de sus acciones tanto en su nación como en el mundo. Nacido en Braunau am Inn, Austria, el 20 de abril de 1889, Adolf Hitler creció siguiendo los pasos de la tragedia y el descontento. Su padre, Alois, era un funcionario de aduanas de nivel medio con una personalidad abrasiva y su madre, Clara, era una mujer cariñosa que adoraba a su hijo. Estos años de formación de su vida estuvieron llenos de fricciones contra la madre amable, y se cree que esto contribuyó a su naturaleza volátil. Había una determinación indomable dentro del joven Adolf de convertirse en artista, un sueño que lo llevó hacia la sociedad secular vienesa pero que nunca se materializó. Rechazado por la Academia de Bellas Artes, la falta de dirección y ambición llenó su corazón de desilusión. Estuvo un tiempo sin hogar, viviendo una vida de indigencia y fue durante este periodo que desarrolló sus inquebrantables opiniones sobre raza y política, junto con un intenso deseo de ver a su tierra natal, Alemania, resurgir de las cenizas de la depresión económica. La oportunidad llegó a su fin cuando estalló la guerra en 1914. Una oportunidad para él de servir a su nación, una oportunidad de pertenecer a un lugar donde alguna vez fue extranjero. Tiempos desesperados exigieron medidas desesperadas, por lo que Adolf se alistó, y se unió al 16º Regimiento de Infantería de Reserva de Baviera. Sus experiencias como soldado en la Primera Guerra Mundial moldearon profundamente sus opiniones políticas y su carrera. El Tratado de Versalles, que exigió reparaciones excesivas y culminó en una caída económica, alimentó aún más su frenesí nacionalista. Al observar el desorden y la desilusión entre sus compatriotas, encontró su vocación. Apenas después de que se secara la tinta del Tratado de Versalles, Alemania se vio afectada por graves dificultades económicas. La hiperinflación, el desempleo y la escasez de alimentos estuvieron entre los numerosos desafíos que enfrentó la República de Weimar. Y fue en medio de este caos que nuestro protagonista subió al escenario público. Al formar su propio partido político, el Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, en 1920, Adolf Hitler centró su atención en propagar su ideología racial y fomentar un sentido de unidad nacional. Su talento como orador y propagandista lo llevó a reunir a las masas culpando a la población judía, y al liderazgo de la República de Weimar por los problemas de Alemania y prometiendo un gran resurgimiento. Su valiente arresto y juicio alimentaron la fascinación en torno a su personalidad y aprovechó al máximo esta nueva fama. Su libro, Mein Kampf, se publicó en 1925, y su lenguaje críptico abrió nuevas perspectivas para la difusión de su propaganda antisemita, su racismo y la lucha por la pureza racial. El punto de inflexión en la carrera política de Hitler llegó en las elecciones presidenciales de 1932. Al no conseguir una mayoría general, el presidente Paul von Hindenburg no tuvo más opción que negociar con Hitler. Intimidación, maniobras políticas y encanto carismático, Hitler los empleó a todos para convencer a Hindenburg de que lo nombrara canciller en enero de 1933. Con la destrucción del edificio del Reichstag en Berlín en febrero, lo que provocó miedo y pánico en todo el país, Hitler aprovechó la situación actual presionando a Hindenburg para que firmara decretos de emergencia. Esto le ayudó a desatar el aparato de represión estatal. Se crearon la Gestapo, Policía Secreta del Estado, y las SS, Escuadrón de Protección, iniciando así su viaje de abuso de poder y control totalitario. La agresiva política exterior resultó en la reunificación con Austria en 1938 y, más tarde, en la invasión de Polonia en 1939, que culminó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Con el Holocausto desarrollado, donde millones de judíos, romaníes, discapacitados y otras personas fueron asesinados sistemáticamente, el reinado de tiranía de Hitler alcanzó su horrible crescendo. La guerra que para el mundo podría haber parecido una prueba de fuerza entre naciones fue a los ojos de un dictador, una guerra para poner en acción su Lebensraum, el espacio vital, una ideología que apuntaba a expandir los territorios alemanes. Esta ideología que consideraba a los pueblos eslavos como infrahumanos le daba derecho a perpetrar actividades tan flagrantes. Cuando la caída de Berlín se hizo inminente a finales de abril de 1945, Hitler se retiró, y dentro de su búnker de Berlín el 30 de abril, cuando el fin parecía grande e inevitable, se quitó la vida, poniendo un último telón sobre su régimen despótico. La Segunda Guerra Mundial, la mayor agitación que nuestro planeta ha conocido hasta ahora, terminó con un sorprendente contraste, una Alemania dividida, un testimonio duradero del catastrófico gobierno de Hitler. La nación, que durante siglos había sido la cuna de la ciencia, el arte y la música, quedó ahora reducida a un campo de batalla de miseria y desesperación. Las secuelas del reinado de Hitler vieron la formación de un nuevo orden mundial, la Sociedad de Naciones se disolvió, dando origen a las Naciones Unidas.
Los juicios de Nuremberg, donde fueron juzgados los criminales de guerra nazis, fueron el primer paso hacia la justicia internacional. A medida que el polvo se calmó, académicos e investigadores de todo el mundo formularon varias teorías psicológicas sobre la salud mental y la personalidad de Hitler. Desde estudios biográficos hasta perspectivas neurobiológicas que llegan hasta el trastorno del desarrollo neurológico, cada línea de investigación fue alimentada por el deseo de penetrar la raíz de su camino destructivo, comentar las raíces de su ideología, los posibles signos de enfermedad mental, y otros factores contribuyentes se convierten en una tarea cada vez mayor y desalentadora. La enormidad de los factores, junto con su probable interacción, hace que las preguntas radicales sobre la naturaleza de la villanía de Hitler sean un tema exhaustivo y ampliamente debatido. Hoy en día, el legado de Hitler refleja en gran medida el cataclismo de su reinado, con Alemania impulsada por un intenso sentimiento de culpa y responsabilidad para garantizar que nunca más se vea la misma mancha en la humanidad. La frase "Nie wieder, nunca más", sigue siendo la piedra angular de la vida política, social y cultural de Alemania. La vida y carrera de Adolf Hitler ejemplifican cómo el poder desenfrenado puede tener consecuencias catastróficas. Sirve como un recordatorio visceral de cómo cada individuo puede potencialmente dar forma al curso de la historia para bien o para mal, y por qué destacar a los villanos del pasado puede ser fundamental para prevenir futuras tiranías. Mientras parafrasea esta coyuntura en la humanidad, el axioma sobreutilizado "aquellos que olvidan el pasado están condenados a repetirlo" resuena con fuerza. No importa cuán repetitivo y evidente pueda parecer, nuestra propensión a transmutar errores del pasado garantiza que sea un recordatorio perpetuo. Recordar a Adolf Hitler, el máximo modelo de gobierno tiránico, sirve como un elemento disuasorio unificado contra el atractivo cegador del poder ilimitado. Cambia la entidad de la humanidad de ser una asamblea desordenada de errores colosales arbitrarios a una red edificante de errores y correcciones, derivados de los desenlaces despiadados de una historia oscura. Para las generaciones siguientes, comprender, contemplar los elementos constitutivos de figuras tan diabólicas, y difundir por completo la tentadora y engañosa red de sofisticados esquemas de propaganda como los ofrecidos por Hitler es fundamental para fortalecer nuestra brújula moral colectiva. La historia, según dice el cliché, actúa como brújula moral que nos guía a través de las complejidades, las paradojas y los caprichos de la vida. Es un recordatorio lacónico no solo de lo que ocurrió, sino más importante aún de lo que debe evitarse, apuntalando los valores de justicia, paz e inclusión. Como raza humana, estamos interconectados por los hilos de experiencias, valores y visiones compartidos de un futuro armonioso. Aprendiendo de los errores del pasado y rectificando nuestro rumbo, podemos allanar el camino para un mundo más brillante, más unificado, inclusivo y empático. En una época en la que las redes sociales, las noticias y la propaganda saturan nuestra vida diaria, cada una imbuida del poder de fabricar opiniones, moldear percepciones y guiar acciones, una conclusión clave de la historia de Adolf Hitler es cuestionar, investigar y constantemente verificar lo que nos dicen y venden. No hace falta decir que la crónica de Adolf Hitler es más que una simple historia del ascenso al poder de un individuo y sus catastróficas ambiciones. Es un espejo que refleja las complejidades, los éxitos, los fracasos y la resiliencia heroica de la humanidad, navegando por los tumultuosos mares de paisajes sociales, políticos, morales, éticos y culturales. El viaje colectivo para impedir que la historia se repita se basa en el panorama de lecciones del pasado. Según dice el refrán, la experiencia es la mejor maestra. La historia, así, nos ofrece la plataforma suprema, un libro todopoderoso y abierto, para que desenterremos el camino andrajoso de la humanidad y allanemos un nuevo camino, representativo de la unidad, la empatía y la paz. Es un viaje cargado de patrones entrelazados de coraje, compasión, unidad, resiliencia y aspiraciones de las generaciones futuras. Es un testimonio del espíritu humano infatigable, que siempre anhela un mundo mejor, una sociedad justa y, sobre todo, una paz duradera. La historia de Adolf Hitler trasciende las fronteras temporales, impregnando tentáculos indefinibles de valor humano universal. Como sigue siendo un punto de referencia en las discusiones, la literatura, el arte y la opinión pública, cada relato y recuento, cada interpretación e interpretación nos lleva a una mayor comprensión, empatía y resolución. Ya sea que uno abogue por una comprensión más profunda de su psique, una evaluación imparcial de sus habilidades políticas o una condena estricta de sus brutalidades irremediables, la narrativa de Adolf Hitler sin duda refuerza el vínculo inextricable entre el pasado, el presente y el futuro de la humanidad.